Hola, soy Charles. Antes de sumergirnos en esta historia llena de misterios, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido y deja aquí en los comentarios ¿desde dónde nos acompañas? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Gabriel movía el bisturí con la precisión de un relojero, sintiendo el leve temblor de la carne bajo el acero frío, una sensación que era el único recordatorio de su propia humanidad. En la sala de cirugía era un dios entre mortales, capaz de rediseñar destinos y borrar cicatrices que la vida había impuesto a sus pacientes. Su imperio estaba hecho de rostros perfectos y de una reputación inquebrantable que lo situaba en la cima de la élite médica del país. Fuera del hospital, su vida era un catálogo de arquitectura minimalista, una mansión de hormigón y cristal donde el silencio solo era interrumpido por el suave sonido de los pasos de Elena, su dedicada esposa. Él creía que el vacío en su memoria, ese espacio en blanco entre sus 20 y 30 años, era solo el precio de un trauma superado que no merecía ser revisitado. La rutina de Gabriel era una coreografía de asepsia y control, donde cada detalle estaba planeado para que el pasado nunca encontrara una brecha por la cual regresar. La noche en la mansión aislada tenía un peso diferente, una densidad que parecía presionar las sienes de Gabriel cada vez que intentaba recordar cómo había conocido a Elena. Ella era la perfección hecha mujer, con gestos medidos y una voz que sonaba como un calmante, siempre lista para ofrecer una copa de vino o un abrazo cuando las crisis de migraña lo golpeaban. El jardín de la propiedad, cercado por altos muros de piedra, era su santuario particular, un laberinto de plantas exóticas que cuidaba con la misma obsesión que dedicaba a sus pacientes. Gabriel sentía una paz artificial en aquella rutina, ignorando los pequeños destellos de imágenes inconexas que surgían en sus sueños. El olor a goma quemada y el brillo de un faro roto. Se convencía de que la felicidad era una construcción sólida, protegida por su fortuna y por el amor incondicional de una mujer que parecía conocerlo mejor que él mismo. Sin embargo, el cristal de aquella perfección era más fino de lo que imaginaba, y la primera grieta estaba a punto de surgir. La primera grieta en el mundo aséptico de Gabriel surgió en forma de una pequeña llave de bronce encontrada por casualidad en el fondo de un cajón de instrumentos quirúrgicos que no abría desde hacía años. El objeto parecía una reliquia medieval en medio del acero inoxidable y la tecnología de punta, un artefacto que no pertenecía a su vida actual y que emanaba un calor inexplicable al tacto. Al sostenerla, una puntada aguda atravesó su cerebro, trayendo el vislumbre de una puerta roja que nunca había visto en la mansión, pero que parecía grabada en su subconsciente con sangre. Observó a Elena a través del espejo del pasillo y por primera vez notó algo extraño. Su perfección parecía excesiva, como si cada poro de su piel y cada hebra de su cabello hubieran sido diseñados en un laboratorio. La duda, un veneno que nunca había sabido administrar, comenzó a correr por sus venas, transformando el confort de su casa en una galería de misterios silenciosos y amenazadores. Aquella misma tarde, una paciente misteriosa programó una consulta de emergencia, insistiendo en que solo las manos de Gabriel podrían reparar el daño que el tiempo había causado en su rostro. Cuando entró en el consultorio, el aire pareció volverse más escaso, pues la mujer llevaba un velo de seda negra que ocultaba completamente sus facciones, dejando solo unos ojos intensos y tristes a la vista. No hablaba, pero le entregó un sobre que contenía fotos de una cirugía de reconstrucción facial realizada hacía décadas, firmada por un cirujano cuyo nombre Gabriel no reconocía, pero cuyos puntos eran idénticos a los suyos. La sensación de déjà vu fue tan violenta que tuvo que apoyarse en
la mesa para no caer, sintiendo que la estructura de su realidad se desintegraba como papel mojado. La mujer solo señaló su propio cuello, donde brillaba una pequeña cicatriz en forma de L, exactamente igual a la que Gabriel poseía detrás de la oreja izquierda, oculta por el cabello. El mundo a su alrededor comenzó a girar, y el sonido de los latidos del corazón de la desconocida parecía resonar dentro de su propia cabeza, como un tambor anunciando la caída. La salida de la paciente misteriosa dejó en el consultorio un rastro de perfume de jazmín y una tensión que Gabriel no lograba disipar, incluso tras 3 lavados obsesivos de manos. El sobre que ella dejó contenía más que fotos. Había un historial clínico antiguo, con papel amarillento y bordes gastados, donde el nombre del cirujano responsable estaba tachado con una agresividad que rozaba el odio. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna al notar que los dibujos técnicos de las incisiones, hechos a mano, poseían el mismo ángulo e inclinación que él consideraba su firma digital única. Se encerró en la sala, ignorando las llamadas de su secretaria y los recordatorios de cirugías plásticas de rutina que llenaban su agenda millonaria. En aquel momento ya no era el semidios de la estética, sino un cobaya en un laberinto oscuro, tanteando paredes que parecían hechas de secretos y carne. La sospecha de que su memoria no había sido borrada por un accidente, sino por un diseño deliberado, comenzó a echar raíces profundas y amargas en su pecho, destruyendo su paz. Al regresar a casa, Gabriel observó a Elena con nuevos ojos, ignorando la suavidad de su voz y enfocándose en la precisión casi robótica de sus movimientos. La observó mientras servía la cena, notando por primera vez que ella nunca hablaba de su propio pasado, de sus padres o de su infancia, como si hubiera surgido plenamente formada el día en que se conocieron. Cada pregunta casual que él lanzaba era respondida con una sonrisa enigmática o un cambio de tema tan fluido que parecía haber sido ensayado miles de veces frente al espejo. El jardín de la mansión, que antes era su refugio, ahora parecía una prisión verdeante, y comenzó a preguntarse qué estaría enterrado bajo las raíces de las plantas exóticas que tanto amaba. La llave de bronce pesaba en su bolsillo como un secreto vivo, y la necesidad de encontrar la puerta roja de sus sueños se convirtió en una obsesión que superaba su miedo a la verdad. Esperó hasta que las luces de 1900, la mansión se apagaron, y el silencio de la noche se hizo absoluto para comenzar su propia investigación clandestina dentro de aquellas paredes de cristal. La exploración silenciosa de Gabriel por su propia casa parecía una profanación. Cada tabla del suelo que crujía resonaba como un grito en sus oídos atentos. Bajó al sótano, un lugar que Elena siempre decía que era inestable y peligroso, pero al que la pequeña llave de bronce parecía atraerlo como un imán magnético. Tras un estante de vinos, polvoriento, encontró un panel de madera que cedió ante un toque más firme, revelando una abertura estrecha bañada por una oscuridad gélida. El corazón de Gabriel golpeaba contra sus costillas como un prisionero intentando escapar, mientras insertaba la llave en la cerradura de una puerta oculta, pintada de un rojo tan profundo que parecía sangre coagulada. Al girar el metal, el sonido de engranajes antiguos moviéndose fue el preludio del descubrimiento de un laboratorio secreto, equipado con aparatos que nunca había visto en el mercado convencional. El aire allí dentro olía a antiséptico y a algo metálico, una combinación que activó un detonante de dolor en su nuca, haciéndolo tambalearse entre mesas de cirugía vacías y frías. Dentro del santuario prohibido, Gabriel encontró paredes cubiertas por cientos de fotografías de rostros humanos, todos organizados en secuencias cronológicas de transformación radical. Sus ojos recorrieron las imágenes hasta detenerse, paralizados, en una serie específica,
que mostraba el proceso de construcción del rostro de Elena partiendo de una cara completamente diferente y desfigurada. El choque fue tan devastador que sintió el gusto amargo de la bilis en la garganta, dándose cuenta de que cada rasgo de la mujer que amaba había sido esculpido por sus propias manos, aunque no tenía memoria del acto. Al lado de las fotos, un diario con su caligrafía detallaba un experimento bizarro de repersonalización, donde buscaba crear a la pareja perfecta a partir de una paciente que había perdido la identidad en un crimen que él mismo causó. La realidad de Gabriel se partió en 1000 pedazos cuando comprendió que su amnesia no era una secuela de un accidente, sino un procedimiento quirúrgico cerebral autoinducido para borrar la culpa de su conciencia. Él no era solo el médico, era el arquitecto de una mentira viva que compartía su cama cada noche bajo el disfraz de la felicidad. El silencio del laboratorio fue súbitamente devorado por el chasquido seco de un interruptor, y la luz blanca e impía reveló a Elena de pie en lo alto de la escalera, observándolo con una calma que no era humana. No portaba un arma, pero su mirada tenía el peso de una sentencia de muerte, una frialdad que Gabriel ahora reconocía como el subproducto del alma que él mismo había ayudado a borrar. Siempre fuiste demasiado curioso, Gabriel, incluso después de todas las veces que limpiamos el sistema para reiniciar desde cero, dijo ella, manteniendo su voz, la cadencia perfecta que él había diseñado. Gabriel sintió el suelo desaparecer bajo sus pies al darse cuenta de que aquella no era la primera vez que descubría la verdad, y que su vida era un ciclo infinito de descubrimiento y reinicio. El amor que sentía se transformó en un horror paralizante al entender que Elena no era una víctima pasiva, sino la carcelera de una prisión mental que él mismo había construido para ambos. La mujer frente a él era la prueba viviente de que la ciencia puede reconstruir la carne, pero nunca la esencia, y que el monstruo de aquella historia vestía bata blanca y un traje de marca. Mientras Elena bajaba los escalones lentamente, Gabriel notó que llevaba una pequeña jeringuilla cargada con un líquido incoloro que brillaba bajo las lámparas fluorescentes del laboratorio secreto. Intentó retroceder, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el trauma bloqueado estuviera finalmente drenando toda su fuerza vital hacia el suelo frío. Ella explicó, con una ternura aterradora, que su amnesia era un mecanismo de defensa necesario para que su genialidad continuara floreciendo sin la carga de la moralidad. Cada vez que él llegaba a la puerta roja, el ciclo debía reiniciarse para mantener la estética de la vida perfecta que tanto valoraba en su arrogancia profesional. Gabriel vio su reflejo en una de las bandejas de metal y por un segundo no reconoció su propio rostro, imaginando cuántas veces él mismo habría sido operado para olvidar quién era realmente. La parálisis emocional dio paso a un pánico sordo, mientras comprendía que la paciente misteriosa del consultorio era solo una alucinación de su propia conciencia intentando forzar una salida de aquella simulación. La jeringuilla en la mano de Elena no era una promesa de muerte, sino de un nuevo y eterno olvido, la herramienta que mantenía el engranaje de aquella vida artificial en movimiento. Gabriel sintió el metal frío de la encimera de cirugía contra su espalda, dándose cuenta de que el laboratorio no era solo su lugar de creación, sino su verdadera residencia, mientras que el mundo exterior era solo un escenario desechable. Elena se acercó con una elegancia letal, tocando el rostro de Gabriel con una suavidad que lo hacía estremecer, susurrando que la perfección exigía sacrificios que la mente humana común jamás lograría soportar. Miró hacia la puerta roja, que ahora parecía una herida abierta en la estructura de su realidad, y comprendió que la L en su cuello no era una cicatriz de accidente,
sino la marca de una versión anterior de sí mismo. El gran giro lo golpeó como un rayo. Él nunca había sido el cirujano principal, sino el prototipo más exitoso de una mente diseñada para operar, mientras que la verdadera inteligencia detrás del imperio era la mujer que él creía haber salvado. El bisturí de su conciencia finalmente cortó la última capa de negación, revelando que el creador había sido esclavizado por su propia criatura en un juego de espejos. Infinito. El líquido incoloro de la jeringuilla comenzó a entrar en su torrente sanguíneo, trayendo una niebla de calor que desvanecía los colores de las fotos en las paredes y silenciaba los gritos de su memoria recién descubierta. Gabriel vio el rostro de Elena transformarse por última vez, perdiendo la máscara de esposa dedicada para asumir la expresión de una científica, observando un espécimen valioso retornar al estado de latencia. Sintió el peso del traje de marca y la importancia de su nombre desaparecer, convirtiéndose solo en ruido blanco en un sistema que demandaba orden absoluto y ausencia de preguntas. La puerta roja fue cerrada y bloqueada desde fuera, y el sonido de la llave de bronce girando fue lo último que registró antes de que la oscuridad confortable lo acogiera de nuevo. A la mañana siguiente, el doctor Gabriel despertaría en su cama de sábanas de seda, sintiendo una leve migraña y un amor renovado por su impecable esposa, sin saber que el ciclo había comenzado exactamente como estaba planeado. El imperio de la estética permanecería inalterado, construido sobre los cimientos de un hombre que necesitaba olvidar todos los días para poder seguir siendo el mejor del mundo. Terminé.